Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron esta mañana? Bueno, queremos saludar a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, que nos siguen, que comparten la palabra, que se suscriben, que dan like. Eso es impresionante ustedes cómo nos ayudan también a través de las redes. Esta mañana queremos reflexionar acerca de un tema. ¿Cómo dice el título? ¿El poder qué? Destructivo del desánimo. Ahora yo pregunto, ¿alguien alguna vez se ha desanimado? Yo creo que todos. En algún momento nos hemos sentido, sí, dice, como con la nota baja, ¿no? Es que se me bajó la nota. Estoy bajo de nota, eso es desánimo. ¿Sí? Eso es desánimo. Entonces a veces nosotros nos podemos desanimar, desanimar en la vida. Pero vamos a ver que el desánimo tiene un poder ¿qué? Destructivo. Entonces si sabemos, es una emoción que se puede manifestar, pero sabemos que tiene un poder destructivo, ¿qué deberíamos hacer? Evitar, ¿cierto? A veces nosotros mismos necesitamos animarnos, ¿sí? Necesitamos ser animadores de otros. ¿Cuánto creen que eso? Porque en la vida enfrentamos dificultades, cosas que no son tan chéveres. Y es ahí donde a veces nos desanimamos, se nos baja la nota, ¿cierto? Se nos baja la nota. Vamos a ver dos escrituras principalmente. Una está en Números 21, del 4 al 9. Eh, bueno, otra está en otra, vamos a ver algunas más, pero particularmente estas dos. Otra está en Mateo 14, del versículo 22 al 33. Mm, y vamos a ver un poquito sobre qué, el desánimo, sobre el desánimo. ¿Y cómo manejar eso? ¿Cómo manejar eso? ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, vamos a la primera escritura, Números, capítulo número 21, versos 4 al 9. Acuérdense que el pueblo de Israel era un pueblo que llegó a ser nación estando esclavo en Egipto. A Egipto ya llevan, más o menos llegan 70 personas. El primero que llega fue uno que vendieron, ¿sí? Que se llamaba José. Y eventualmente, eh, Dios en un proceso levanta a José y llega a José a ser muy importante en Egipto. Y tienen que ir cumpliéndose las visiones, las palabras, las promesas de Dios, sus hermanos. Y luego terminan yendo todos. Y van a vivir muy bien, ¿cierto? En una tierra que se llamaba Gosén. Pero después muere Faraón y se levanta un gobernante que no conocía a José. Y entonces esclavizan al pueblo y siendo esclavos ellos se multiplican. ¿Se acuerdan que hasta le mataban los hijos? Moisés salvado de las aguas. Y entonces ellos llegaron a ser esclavos. Pero había una promesa, diga promesa. Promesa que Dios había hecho a los padres, ¿cierto? Que les iba a dar una tierra buena, ancha, que se llama la tierra de Canaán. Ellos claman y Dios manda a Moisés, y aquí ya Moisés lo saca, ¿cierto? Pero para llegar a Canaán había que atravesar un desierto. Diga, lo bueno cuesta. Es que a veces quiere que sea bueno y bueno, bonito y barato. Si es barato, pues difícil que sea bueno, que lo bueno cuesta. ¿Sí? Entonces dice aquí el texto, después pensando en eso, ya están en el desierto, van para la tierra prometida. En el desierto no había comida, pero Dios les prepara comida fresca todos los días y les hace llover pan fresco. Todos los días les da. Y dice la palabra, después partieron del monte de Oro, camino del mar, para rodear la tierra de Edom, y les coloqué en letras rojas. Y se desanimó el pueblo por el camino. Usted imagínese uno atravesando un desierto y desanimado. No, para atravesar el desierto hay que tener ánimo. Si no, se muere uno. Dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Y después que se desanimaron, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra... Uy, el desánimo es destructivo, hablar contra Dios.
y contra Moisés, que era el enviado de Dios para sacarlos. O sea, grave. Y mira las preguntas. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Para eso nos llevaban? No nos llevaban para la tierra prometida. No era para matarnos. Ahora dice más. Pues no hay pan ni agua. No, pues es que en el desierto no hay pan ni agua. Un desierto, ¿no? Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Era el maná que Dios le mandaba todos los días. ¿Sí? Y Jehová, esta traducción de la Reina Valera está en modo causativo, dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Esa era la voluntad de Dios que murieran? No. ¿Qué trajo las serpientes? ¿Qué causó que serpientes vinieran? Que ellos hablaron contra Dios. Eso fue. Y de paso hablaron contra Moisés, y cuando hablaban contra Moisés, Dios se lo tomaba personal. Entonces, eso fue lo que causó que serpientes vinieran. Entonces, mira el poder destructivo del desánimo. Causa que uno habla lo que no debería decir. Uno desanimado dice brutalidades, ¿no? Si uno dice cosas locas, que no voy a decir. Sigue diciendo el texto. Entonces el pueblo vino a Moisés diciendo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes. ¿Se imagina un poco de serpientes que mordía a la gente? Se murió mi tío, murió mi tía, se murió mi hermano. ¿Qué le pasó? Es que estas serpientes están mordiendo a mucha gente. Porque dice que murió mucho pueblo, ¿cierto? Y Moisés era menso, ¿no? Y Moisés oró por el pueblo. Déjenlos que lo muerdan tantico más, déjenlos que lo muerdan un poquito. Que maten otro poquito a ver si aprenden. No, Moisés de una vez oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a la serpiente, vivirá. O sea, todo el que la serpiente moriera, no salvaba ninguno. Pero si alguien era mordido y miraba a la serpiente que Moisés había levantado, ¿qué pasaba? No moría, ¿cierto? Vivía. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, la levantó, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, mire que Dios no quitó las serpientes. ¿Las quitó? No las quitó. Ellas quedaron ahí. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, el que había sido mordido, ¿qué hacía? Miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, ese serpiente de bronce pues tenía una connotación profética y estaba hablando de que Jesús iba a morir en nuestro lugar. ¿Sí? Jesús iba a morir en nuestro lugar. Ok. Ahora, el desánimo trae serpientes, es destructivo, trae serpientes. ¿Cuántos han leído en el Nuevo Testamento que habla de cuando uno habla mal? Y dice, veneno de serpientes hay en su boca, con su lengua hablan sandeces. Entonces, a veces es más peligroso una persona desanimada que una serpiente. Parece que cuando hablara es como si una serpiente diera mordiscos. O sea que el desanimado, todo lo que habla es muerte. ¿Sí? Es todo lo que habla es muerte. Entonces, el desánimo trae serpiente. Número 1, la serpiente del olvido y la ingratitud. Acuérdense que Dios lo sacó bien. ¿Cómo lo sacó Dios? Bien, eran un montón de esclavos. Y se lo sacó con oro y plata. Y no hubo en sus tribus enfermos. Salieron bien, ¿no? Su ropa no se envejeció, ni su piel se hinchó. Iban bien. Dios, antes de sacarlos,
trajo juicio sobre las 10 plagas en Egipto. Y la última plaga, y ninguna plaga tocó a los israelitas, y la última plaga fue la muerte de los primogénitos, y ninguno de los del pueblo de Israel murió. Entonces ellos se olvidaron de la bondad de Dios, se olvidaron de ser agradecidos. Cuando ellos llegan al Mar Rojo, Dios abre el mar. Dice que ellos pasaron en seco. Y cuando los enemigos se metieron al mar, Dios cerró el mar. Y ahí murieron los enemigos. ¿Había sido bueno Dios con ellos? Cuando llegaron al maná y tuvieron hambre, ¿qué hizo Dios? Les mandó maná del cielo. Cuando tenían sed, les sacó agua de la roca. Cuando querían carne, les mandó codornices para que comieran carne hasta que se hartaron de comer carne, que querían carne en el desierto. Así que Dios siempre había sido bueno, pero ¿qué pasó? Se olvidaron. Y al olvidarse uno de la bondad de Dios, uno se vuelve desagradecido, ingrato. ¿Cierto? Entonces, el olvido de la bondad de Dios y la ingratitud es como una serpiente. Actúa de una manera terrible. Miren, cuando perdemos la gratitud, se prende la queja y se apaga la alabanza. Bueno, no, algunos han sido maestros de escuela infantil. Y a mí me gusta cuando los maestros de escuela infantil preparan clase para los niños. Y entonces hay una canción que era Con Moisés y los de Israel. ¿Se acuerdan? Y entonces le muestran a los niños que realmente el pueblo de Israel iba como cantando alabanzas a Dios en el desierto. Resulta que no iban cantando nunca alabanzas a Dios. Iban era criticando a Dios. Y a veces, cuando nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho, entonces en vez de alabar a Dios, criticamos. Y entonces empezamos a mirar todo lo negativo. ¿Cuántos saben que la persona que Dios ha puesto es una persona con errores como todos los demás? Con defectos, ¿no? Entonces uno pone la mirada solamente en lo defectuoso, lo que a uno no le gusta, lo que le parece mal. No es lo bueno. Pero la Biblia dice, escudriñadlo todo y retenga lo bueno, deseche lo que no. ¿Cierto? Por eso el salmista dice, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de esos beneficios. Es decir, que para uno alabar a Dios, tiene que hacer memoria de lo bueno que Dios es, de lo bueno que Dios ha hecho. Amén. Y habrá muchas serpientes ahí que va a hablar. La 2. Esta es una serpiente horrible, asquerosa. La serpiente de la murmuración. Mire, cuando uno participa en murmuración, el corazón se va llenando de veneno. ¿Usted quiere matar su matrimonio? Comience a hablar mal de su cónyuge. Reúnase con otra persona y empiece a decirle, y empiece a quejarse. Y empiece a hablar mal. Cuando se encuentre de nuevo con el cónyuge, ¿cómo lo va a ver? Pues con el monstruo del que estaba hablando. Lo va a ver horrible. Porque la murmuración, recuerden que cuando Ana, ¿se acuerda que Ana murmuró de Moisés y le cayó lepra? Entonces produce muerte la murmuración. De lo que uno habla mal, no puede esperar bien. O sea, si uno habla mal de la empresa donde trabaja, no espere que la empresa lo asciendan. Si usted habla mal de su jefe, no espere que su jefe sea bueno con usted. Si usted habla mal de su cónyuge, no espere que su cónyuge sea lindo, lindo, lindo. Porque lo que usted va a hablar va a producir algo destructivo. Cuando hablamos de murmuración, estamos hablando de hablar mal, de hablar lo negativo, de hablar lo que destruye. Y eso fue lo que ellos estaban haciendo. ¿Listo? Mire, miremoslo aquí. ¿Qué dijeron ellos? Después partieron del monte Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes tocan guitarra?
y se destempló la guitarra. El desánimo es como cuando un instrumento está destemplado. ¿Cómo suena? Horrible, eso no es. Se perdió la gracia. Y dice el verso 5. Y habló el pueblo, o murmuró, ¿cierto? Contra Moisés, contra Dios y contra Moisés. Y empiezan a preguntarse, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Léanse el Antiguo Testamento y usted va a encontrar todo lo que ellos decían. Ay, cuando nos sentamos ante las ollas de carne y comíamos allá en Egipto. Y ahora mire, ¿era verdad que les daban bandeja paisa en Egipto? Mentira. No les daban nada. Les daban garrote para que trabajaran. Y dice, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan. Era la panadería del cielo. Le mandaban pan del cielo. Y, ay, estamos fastidiados de pan. ¿Qué pan tan maluco ese? Qué desagradable ese pan. Ese panadero que puso Dios, ¿quién sería? Ese ángel no sabe revolver la mezcla correcta ya para hacer el pan. Eran mejores los panaderos de Egipto. ¿Cierto? Y dice, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Y qué pasó? La murmuración mata. Todo aquello de lo cual uno hable mal, se daña. Porque uno está declarando sobre eso y en uno mismo produce algo desagradable. Es como cuando alguien habla mal de una persona y le cuenta a uno y tal persona de qué, y uno ve la persona. ¿Usted qué es lo primero que ve la persona? Lo malo que le dijeron. Porque es lo que primero viene. Uno lo primero que ve del vestido blanco es el punto negro. Lo negativo. ¿Sí? Entonces, el poder destructivo del desánimo es que produce cosas negativas, murmuración, produce, mire, ellos estaban inconformes. Inconformes. Yo pregunto, ¿podría haber un mejor pan en el desierto? No. Mira, cuando el diablo tienta a Jesús, le hace una propuesta que monte una panadería en el desierto y que en vez de piedras haya panes. ¿Jesús le aceptó? No. Él dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Eh? Ahora, en Jesús hay victoria sobre el desánimo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos estamos en Jesús? Hay victoria sobre el desánimo y las serpientes que produce. Porque la causa de las serpientes, ¿cuál es? El desánimo. Antes del desánimo había serpientes. No había por ahí ninguna. De pronto estaban escondidas. Parece que las serpientes se despiertan cuando el desánimo viene. ¿Sí? Parece que eso fuera así. Veamos a ver Juan 12, Juan 3, del 12 al 15. Aquí el contexto es que Jesús le está hablando a Nicodemo que necesita nacer de nuevo. Le acaba de decir que es necesario nacer de nuevo, ¿cierto? Para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. Y el verso 12 dice, si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijeren cosas celestiales? Entonces ya sabemos que las cosas terrenales es que uno necesita nacer de nuevo en la tierra. Cosas terrenales que uno necesita caminar con Jesús en la tierra. Si uno quiere ir al cielo, necesita nacer de nuevo y caminar con Jesús, ¿dónde? En la tierra. En la tierra. ¿Listo? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y mire, le habla aquí de esa serpiente. ¿Se acuerdan de la serpiente de Moisés, la serpiente de bronce de Moisés? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué está diciendo Jesús? Que en el mundo todos están mordidos por la serpiente antigua. Y que si no miran a Jesús, todos morirán. Todos morirán eternamente.
Espiritualmente todos morirán. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué Jesús fue levantado en la cruz? Porque la serpiente le da hasta sombra y tipo de Jesús cuando fue levantado en la cruz. O sea, está diciendo, alguien murió para que tú no mueras. ¿Sí? Dice, para que todo aquel que cree, ¿cuántos creen en Jesús? No se pierda, mas tenga vida eterna. El que debería estar desanimado es el diablo. No nosotros. Todavía está por aquí. El que debería estar desanimado es el diablo, no nosotros. ¿Sí? En Mateo 14, del versículo 22 al 33, hay un pasaje. Jesús acaba una reunión impresionante. Alimentó 5,000 personas, así como cuando uno alimenta a 5,000 personas, ¿cierto? Alimentó 5,000 personas. Eso es una multitud. Y termina de alimentar, es una reunión gloriosa. 5,000 personas comieron y sobró comida, donde no había nada. ¿No le parece al desierto donde no hay pan? Pero Dios mandó pan y todos comieron, ¿cierto? Y cuando termina esa reunión, entonces Jesús les dice, pasemos al otro lado, ¿cierto? Verso 22. ¿Está conmigo para que leamos todos juntos? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Bueno, ya aquí se hizo el milagro, se alimentaron, pero necesitamos ir al otro lado porque hay más personas. Entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Usted imagina a Jesús despidiendo a toda la multitud? 5,000 personas. Sí. Mucha gente. Yo no sé cómo Jesús predicaba sin micrófono. Yo no sé cómo. Pero todos oían. Sí, era impresionante. Entonces despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Se acuerda que la palabra dice que nosotros necesitamos orar en el secreto? Y que cuando oramos en el secreto, el Padre nos recompensa públicamente. Jesús tenía la costumbre de orar en el secreto. Y cuando salía público, ¿qué pasaba? Pues milagros ocurrían, cosas sobrenaturales. Esa es una ley que tiene que ver con nuestra relación con Dios personal. Cuando oramos en privado, Dios nos recompensará públicamente. Entonces necesitamos por eso orar en privado. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora, Jesús le había dado una palabra. ¿Cuál es la palabra? Pasemos al otro lado. ¿A cuántos Dios nos ha dado una palabra? Pero a veces uno piensa que porque Dios le da una palabra, todo va a ser color de rosa. Eso no va a haber ningún problema. Eso el matrimonio va a ser como es que nosotros tenemos una muy mala idea porque nosotros tenemos la idea hollywoodesca. Como en las películas, y vivieron felices toda la vida. ¿Sí? Y tenemos una idea como de una cosa ahí toda hollywoodesca, digo yo, o sea, toda novelesca, toda una idea que no es. Entonces nosotros pensamos que si Dios está dando una palabra, no va a haber ningún problema. Y yo le digo que sí va a haber muchos problemas, porque siempre la palabra que Dios nos da va a ir en contra de lo que el mundo ha determinado. Porque en el mundo hay unas serpientes que son hijos de la serpiente mayor, se llama la serpiente antigua. Y aquí ellos iban al otro lado por la palabra del Señor, pero había algo que venía para detenerlos. El viento que iba como en contra. Yo no sé si usted sabe lo que es navegar en un velero en contra del viento. El viento lo que hace es que lo arrastra y trata de hundirlo. Y ellos están luchando. ¿A qué hora están luchando? Pues al comienzo de la noche, a la medianoche, a la madrugada. Estaban luchando toda la noche.
No fue fácil. Me acordé de la cantante cristiana. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Y lo importante es que uno pueda llegar. Y entonces la iglesia es como una barca. La gente se sube. Todos tienen una palabra de Dios. Pero hay un viento contrario. La iglesia es como el pueblo de Israel atravesando el desierto. Es un pueblo con la palabra de Dios, pero hay un desierto en contra. Entonces siempre habrá dificultades. Jesús lo dijo, él lo dijo, le va a ir bien, no va a tener problemas. Dijo, en el mundo, pero confíe, yo he vencido al mundo. Entonces la fe vence al mundo, porque la fe es confianza. Confianza en Dios, en lo que Él dijo. Sigamos, entonces, con el viento en contra, ¿usted imagina estos discípulos con el viento en contra y todos desanimados? Saque agua, no, me desanimé, ya no saco agua de la barca. Pues si no saco el agua, se hunde. Saque agua, saque, hágale, hágale. No, me estoy desanimado. Me desanimé. Que se hunda la barca porque me desanimé. Con el viento en contra, el desánimo nos mata. ¿Sí? Aquí eran las olas, la tormenta, el desierto eran las serpientes. No sé cómo se llama el problema que usted enfrenta, pero algo es. ¿Sí o no? Algo es. Sigamos leyendo. 25. Más a la cuarta vigilia de la noche. ¿Sabe cuál es la cuarta vigilia de la noche? De 3 a 6 de la mañana. O sea que han luchado la mayor parte de la noche. Y parece que Jesús no estaba con ellos. En la mayor parte de la noche. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. ¿Sería que estaba orando por ellos? Yo creo que sí. A la cuarta vigilia de la noche, o sea, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, Jesús había orado y no tenía ningún problema con la tormenta. Él caminaba sobre ella. En cambio, ellos los arrastraba y los estaba hundiendo. Los arrastraba y los estaba hundiendo. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se tumbaron diciendo, ¡ah! ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Y un grito, ¡ah! ¡Qué susto! Este mar es tan peligroso. Hasta los fantasmas caminan por acá. Si no nos mata la tormenta, el fantasma nos va a matar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no tengan temor. Mire, a veces el problema no es lo que va a suceder, sino el miedo tan berraco de uno. Puede que lo que va a pasar pasa, pero el miedo nos paraliza. El miedo no nos deja avanzar. Así que Jesús, ¿qué hizo? Animó a sus discípulos. ¿Cuántos somos discípulos del Señor? Nosotros tenemos quien nos anime. Él siempre nos da una palabra para animarnos. Con la palabra de los anima. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ese Pedro si era osado, ¿no? Pero se hundió Pedro, pero caminó. Dígame, ¿quién más caminó aparte de Jesús sobre las aguas? Pedro. ¿Hubo alguien más que caminara sobre el agua? No. ¿Hubo alguien más que le diera de una manera tan impresionante al Señor? No. Pedro. Pedro dijo, si el Señor viene sobre el agua y me da una palabra, yo puedo ir. Y Jesús le dijo, ven. Y mira el Pedro tan osado. Y Pedro en medio de la tormenta descendió de la barca. Y andar sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro caminó sobre el agua. Porque Pedro confió en la palabra del Señor. Pedro dijo, no voy a temer. El Señor me dijo que no temiera, que tuviera ánimo. Entonces tuvo el ánimo. Se levantó, animado, se lanzó al agua. Sobre una palabra que Dios le había dado.
Pero al ver el fuerte viento, aunque usted tenga una palabra de Dios, de todas maneras usted va a ver las circunstancias difíciles. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y Dios diciendo, Señor, sálvame. Una vez dice, de pronto mi fe no es tan grande, pero le va a alcanzar la que tiene. Necesita crecer más, sí, pero trabaje con la que tiene ahorita. Amén. Entonces, una palabra de Jesús es suficiente para salir de cualquier situación que sea la que usted esté viviendo. ¿Lo cree? Una palabra del Señor es suficiente para salir de cualquier situación que usted esté viviendo. ¿Sabe cuál es el problema? A mí me gustó como lo decía el pastor John David Romy. El problema es que Dios nos da una palabra y a nosotros se nos olvida. Y no perseveramos en esa palabra. Por eso cuando Dios nos da una palabra, uno tiene que atesorarla, escribirla, orarla, meditarla, hablarla, aferrarse a esa palabra. No soltarse esa palabra. Porque es que uno se suelta de la palabra y no, vengo que me dio otra palabra. El Señor le dice, ¿y la que le di, por qué no trabaja con la que le di? Viene a que le dé otra, ¿para qué? La palabra es para trabajar en ella. Pero si ya le digo una, ¿por qué no trabajar en ella? Al momento, mire, Jesús escuchó el clamor de Pedro. Al momento, no esperó que se hundiera. Es que Pedro no alcanzó a hundirse, no alcanzó a tomarse ni un sorbo de agua. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe. No le dijo incrédulo, le dijo de poca fe. ¿Por qué dudaste? Nosotros somos gente de fe, pero a veces dudamos. ¿Sí o no? No, eso no le pasó solo a Pedro. Uno dice, oh, la verdad, pero ¿cómo será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y Dios no nos hunda por eso. Él oye y con la poca fe que tengamos, si estamos trabajando en ello, Él nos asiste. Él nos ayuda, Él nos socorre. Y cuando ellos subieron en la barca, o sea, ya Pedro volvió con Jesús caminando sobre el agua a la barca. O hay gente que piensa que solamente caminó aquí para allá hasta donde se hundió y ahí ya. No, él caminó, el Señor lo volvió a sacar y siguieron juntos sobre el agua y llegaron a la barca. Y cuando llegaron a la barca, aquí vienen los que caminan sobre el agua. Y el viento se calmó. Entonces, dice la palabra, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, esa barca representa como la vida de uno. Esas olas como las dificultades. Pero siempre hay una palabra. Y siempre el Señor está intercediendo por nosotros. La palabra dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y siempre el Señor, así estemos, como decía mi esposa ahorita comenzando la reunión, en la inmunda nos ayuda. Amén. Y no importa el nivel de fe en que estemos, Él trabaja con ese nivel de fe. Amén. Que a veces dudamos, sí. Que a veces sentimos que nos estamos hundiendo, sí. Pero siempre miramos a Jesús. Amén. Porque Pedro vio las olas, se asustó, pero clamó al Señor. El Señor lo asistió. Y después, ¿qué pasó? Se enderezó su caminar y ya Pedro caminaba chévere, ¿sí o no? O sea que subió su nivel de fe. Sí, porque la fe es probada. Y la fe probada es así. Entonces, uno va, se congrega, Dios le da una palabra, pero uno sale a enfrentarse al desierto, las serpientes del desierto, o al mar, las olas, las tempestades, que es la vida. Y en esas circunstancias, ¿qué va a pasar? Diga, mi fe va a ser probada. Y nunca debo olvidar que el Señor está conmigo. Amén. Así nadie más esté conmigo. Él está conmigo. Amén. Él dijo que nunca me dejaría, que jamás me desampararía, que Él estaría conmigo. Entonces, nunca pierdas tu fe. Nunca pierdas tu fe. Nunca permitas que el desánimo te robe la fe. Porque uno habla fe o critica.
O uno alaba o se queja. O uno bendice o murmura. Pero siempre uno está diciendo algo. Y Jesús lo dijo de esta manera: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Vamos bien hasta ahí? Sobre una pregunta entonces. ¿Eh? Dijo alguien, un campesino cuando era pequeño en la caqueta, dijo: pregúntese a usted mismo. Preguntémonos individualmente cada uno en primera persona: ¿por qué nos desanimamos? Porque el desánimo es inherente al ser humano. Uno se ha sentado, todos nos hemos sentado aquí a hacer planes. Y si usted es un emprendedor, uno hace los planes y uno se imagina, porque Dios nos ha dado la gracia de imaginarnos, y uno se imagina esos planes realizados, uno dice: ¡wow! Yo recuerdo cuando Andrés nació de nuevo, llegó aquí a la iglesia y me dijo: pastor, quiero predicar. Le dije: muy bien, Andrés, empieza a estudiar y vas a predicar. Y ya predica. Pero hay que hacer un proceso. Entonces uno se sienta, hace los planes y qué bendición. Usted le pone nombre a la empresa, al proyecto. Jehová Jireh. No está por aquí el de el sazón de qué? El rey. O a la mesa del rey, ¿no? ¿Se acuerdan? Proyectos. Pero en el caminar del proyecto, ¿qué pasa? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué nos desanimamos? Y hay aquí algunas cosas que se me ocurrieron. Ustedes pueden tener más, pero tal vez teníamos expectativas muy altas. Puede ser que teníamos expectativas demasiado altas. Puede ser, ¿cierto? Tal vez. O quizá problemas familiares nos desaniman. Problemas sentimentales. Uy, no hay nada peor que alguien entusado, ¿cierto? Despechado. Decía mi abuelita: al que le dieron las amarillas. El que viene del campo y usó botas de caucho sabe que es que le dieron las amarillas. Que ponga las botas y váyase de aquí. ¿Problemas económicos nos desaniman? Decía una señora que ya no está aquí en la tierra, ya se fue. Decía: eso es duro y parte el alma. Complicado, ¿cierto? ¿Qué más nos desanima? Tal vez oraciones sin respuesta. Usted se llore, pero no respuesta. Y el Señor dice: persista en la oración. Y si se persista porque no es fácil, ¿cierto? O tal vez la respuesta de Dios son personas. Y las personas no siempre son como uno quisiera que fueran. ¿No es eso así? Sí. Usted tiene un excelente esposo, pero tal vez no es como usted quisiera que fuera. ¿Es la respuesta a su oración? Sí, la respuesta que Dios le mandó, pero no es tal vez como usted quisiera. O viceversa. Tal vez su esposa es la respuesta de Dios a su oración, pero tal vez ella no es como usted quisiera. Sí, esto me recuerda a la canción de un filósofo vallenato que decía: no te cortes el cabello, porque ahí está mi cariño, y ella lo quiere tener cortico. De que no se corte las mechas, hermana, que se ve como un hombre. Ella lo quiere tener cortico. Entonces las personas no son como yo quisiera, pero aún así sigue siendo la respuesta de Dios. ¿Está conmigo aquí? Aún así sigue siendo. Es que a ella le gusta llevarme la contraria. Si yo digo blanco, ella dice negro. Si yo digo arriba, ella dice abajo. Y aún esa es la respuesta de Dios. El pueblo de Israel murmuró contra Moisés. ¿No era Moisés la respuesta de Dios a sus oraciones? Clamaron en su angustia, Dios los oyó y mandó a Moisés. Y después, Moisés, qué cosita con Moisés. Y lo criticaban todo el tiempo. Y uno suele irse contra las personas porque no son como yo quisiera que fueran. Pero a veces no son como yo quisiera, pero sí son lo que yo necesito para llevarme a cumplir el propósito de Dios. ¡Wow!
¿Cómo es el apellido del apóstol que predicó el jueves en Iglecal? ¿Sara? Estrada. Él decía, él contaba un poco de su historia y nos habló precisamente sobre el desánimo, que no nos desanimáramos. Y él dijo, gracias a Dios, porque nos contó que se quedaron 5 años en una isla sin luz, ¿no? Sin internet, sin nada. Y tuve la oportunidad de irse a los Estados Unidos, ya dejar a esa gente ahí ir a vivir una vida mejor. Y cuando él le dijo a la esposa, pues mi amor, tengo la oportunidad ya de salir de aquí, ya esto está terrible. Y ella le dijo, no, porque esas personas nos necesitan. Y Dios las ama. Se quedaron ahí. Después Dios los promovió y cambió las circunstancias, pero tuvieron que vivir un proceso ahí. Y él dijo, menos mal que yo estoy bien casado, que mi mujer es una mujer sabia, porque cuando uno está mal casado, eso es como si estuviera casado con el diablo. Dijo él, ¿no? Yo solamente estoy parafraseando lo que él dijo. Si quiere ver el video. ¿Sí? Pero a veces nosotros nos quejamos de las personas porque no son como yo quiero. ¿Y cuántos saben que Dios no hizo copias? Le voy a contar un secreto. El matrimonio, oiga esto, el matrimonio no es para hacerte feliz. Le voy a decir más, el matrimonio no te puede hacer feliz. No fue hecho para eso. El único que te puede satisfacer es Cristo Jesús. Que si ya entras al matrimonio en Cristo, y la otra persona también está en Cristo, aunque habrá dificultades, va a llegar a cumplir el propósito de Dios. Y el apóstol Estrada decía, y esta mujer me ha enseñado a hacer lo que yo soy hoy y me ha llevado a cumplir el propósito de Dios. Yo puedo decir lo mismo de esta mujer que está aquí a mi izquierda. ¿Sí? Mi esposa. Es una mujer sabia. Pero le voy a decir una cosa a usted, hombre, que está conmigo esta mañana. A veces usted piensa que la mujer sabia es la que solamente le hace barras y le aplaude todo lo que usted hace. No, la mujer sabia se le dice no. Como le dijo al apóstol Estrada, no nos vayamos. Quedémonos aquí, Dios quiere que nos vean. Sonría, dijo Gigi Ávila, que Cristo le ama. Sí, sí, no digamos más porque entonces ya nos metemos en problemas aquí, no sigamos. Mire, el desánimo habla. ¿Usted cree que el desánimo habla? Así como el ánimo habla, el desánimo habla. El desánimo habla. Tu problema es muy grande. No es que tu problema es muy grande. Y a veces el desánimo lo lleva a uno a que quiera que todos sientan conmiseración de uno y quedan, ¡ay, pobrecitico! El bebé de 40 años con biberón, madure. Sea serio, ya. Crezca. Forme carácter. Sí, el desánimo habla. Mire, algo más. ¿Quieres leerlo conmigo? Abandona. Eres un fracaso. No vas a ver resultados. El desánimo, ¿no? Yo creo que el que compuso la canción La Basurita era un desanimado. Es una canción muy popular aquí en Colombia, La Basurita. Y hablaba de yo soy basurita que arrastra el viento. Está desanimado, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. Es una basura. Imagínense. Mira lo que dice el desánimo. Estás demasiado cansado, con enormes dificultades. ¿Sí? El desánimo. ¿Qué más dice el desánimo? No tiene fuerzas, visión, ni esperanza. O sea, le pinta un futuro sin esperanza. Un futuro horrible. Un futuro que ya, ¿para qué nos trajiste a este desierto? Para matarnos de hambre y de sed. ¿Es el futuro?
El Señor dijo, no, cuando duerman en camas grandes, ustedes ni siquiera hicieron. Y habiten en casas grandes, ustedes no edificaron. Y coman de viñas que ustedes no plantaron. Pero había que hacer un proceso antes. Se llama conquista. Uno tiene que aprender a conquistar lo que ya Dios les dio. ¿Ya les había dado la tierra? Sí, pero ellos tenían que conquistarla. A nosotros Dios nos ha dado promesas, sí, pero hay que conquistarlas. Dios te dio un matrimonio, conquista ese matrimonio. Te dio una pareja, conquístala. Ámala, como cuando teníamos 16. ¿Qué más dice el desánimo? No tiene ningún futuro. Ninguno. La vida no vale la pena. Veo que mi mundo se ha vuelto confusión. ¿Se ha oído de ese filósofo vallenato? No, usted no, porque usted es un nuevo. Del Antiguo Testamento. Y eso es. Entonces la gente se va a la cantina con otro desanimado. Y no falta el desgraciado que le pase el desanimado ahí por junto. Y el otro está bien desanimado. Es cristiano, sí. Va a la iglesia, sí. Pero va al otro, ay, venga, nos echamos una. Y nos cantamos el salmo. La vida no tiene sentido. Y al último, ¿qué le dice? Mátate. Y hay gente que se mata. Yo sin Cristo era alguien que me desanimaba, vivía desanimado todo el tiempo, además vivía deprimido. Y después de Cristo, diga, también. ¿También se desanima uno? Sí, en medio de las circunstancias de la vida, puedo decir que sí. Que hay gente que dice, no, pero usted ya está en Cristo, usted ya no se desanima. Sí, todavía. Lo que pasa es que batalla contra eso. Ya no lo acepta como antes. Pelea contra eso. Entiende que es un enemigo, entiende que tiene un poder destructivo, pero todavía viene. ¿No? Viene. Así como el borracho que viene. Y le echa el brazo y dice, camina, echamos. Eso, las mujeres todas son las mismas. Y da la casualidad que el hermano ese día andaba como de diferencias con la esposa. Andaba en el desierto con las serpientes. Tenía días de sequedad. No había pan ni agua en esa casa. Y entonces estaba como llevado. Y viene el otro y le echa el brazo y le dice, camine, camine con de las niñas. Seamos sabios. Porque a veces pensamos, no, es que nosotros ya estamos sobre el bien y el mal. No. Todavía estamos en un cuerpo terrenal, temporal, mortal y debilucho. Entonces, por eso nosotros debemos ser sabios. ¿Usted cree que necesitamos animarnos unos a otros? ¿Cree usted eso? Entre otras cosas, eso es parte de la iglesia. El animarnos unos a otros. Primera Tesalonicenses 5, 9 en adelante. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Digan amén. Quien murió por nosotros, si ve la serpiente del asta, para que ya sea que velemos, vigilia de las 3 de la mañana, o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, por favor, léalo fuerte, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacemos. Esposa, usted debe ser una animadora de su esposo. Por eso este año cambie y diga, lo voy a invitar a hacer románticamente. Ya me estoy metiendo por ahí. Yo le dije, usted debe ser una animadora de su esposo, pero usted también debe ser animador de su esposa. Claro. Padres, ustedes deben ser animadores de sus hijos, no los desanimen. Sí, la Biblia dice que no sean duros, para que no se desalienten, no se desanimen. Usted siempre debe ser un animador. A veces el hijo necesita un correazo, pero después de darle una palabra de ánimo. ¿Creen que funciona? Todo el tiempo me funcionó con mis hijas. Yo le daba el correazo y después le aplicaba cremita. ¿Sí o no, mi amor?
Y ella me dijo, papi, écheme crema. Uno debe ser un animador de sus hijos. ¿Sí o no? Uno debe ser un animador de sus hijos. Ya hay suficientes cosas que los desaniman, como para que uno sea una más. ¿Seguimos? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué nos congregamos? ¿A usted le anima a congregarse? No hay donde ese montón desanimado. ¿Para que me desanimen más? No, uno viene para hacer un ánimo, un abrazo, una palabra, un saludo. Por supuesto, una palabra de Dios que nos anime. Hebreos 10 dice la palabra en el verso 23. Esté muy atento aquí a esta escritura que es como el corazón de la enseñanza y terminamos ya en pronto. Mantengámonos firme sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Ser como de doble ánimo. A veces sí y a veces no, eso es fluctuar. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué motivo? Porque fiel es el que lo prometió. ¿Usted cree que él es fiel? Amén. ¿Habrá dificultades? Sí, pero él es fiel. Sí, amén. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire, esa palabra considerar es un verbo que significa, mire lo que significa. Significa pensar, analizar, valorar o tener en cuenta. Entonces, ¿qué está diciendo? Pensemos unos en otros, analicemos unos a otros, valoremos unos a otros, tengamos en cuenta los unos a los otros. Pero me llama la atención que esa palabra también se usa frecuentemente en las matemáticas. ¿A cuánto les gustan las matemáticas? Eran buenos en álgebra. Se estudian toda la álgebra de Baldor. Y Baldor es mi amigo. ¿Sí? Se usa frecuentemente en las matemáticas y precisamente se usa en la resolución de problemas. ¿Qué hay en la vida? ¿Qué hay en la vida? ¿Y qué necesitan los problemas? ¿Que uno se mate? No, que lo resuelva. Entonces, ¿para qué estamos? Pues para resolver problemas. ¿Y cuál es la constante de la vida? Los problemas. ¿Y cuál debe ser mi respuesta? ¿Cómo vamos a resolver el problema? ¿Se acuerdan? Que ya mi esposa poniendo un chiste todo. ¿Se acuerdan del poema? ¿Usted sabe el poema? Dice, a poesía llega a la casa. A poesía había peta. A poesía está en la casa, encuentra la droga y ahora está mi pico. Y le dice, no, del poema. ¡Ah! El poema, ¿cómo saco a mi primo de la cárcel? En 8 días más cuenta huesos. Pero, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Para resolver problemas. Saludos de Juan, sigue en la cárcel de Girardot. Cuando tiene problemas de dinero me llama. Cuando se acuerde de la me llegará algo y le mandamos al chino. Los que lo conocen, hablo con los que lo conocen. ¿Sí? ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿En la ecuación de la familia hay problemas? ¿Y en los del matrimonio? ¿Y con los hijos? Pues hay que resolverlos, ¿cierto? Y entonces, miren, un ejemplo. En álgebra, por ejemplo, en geometría, el ejemplo. Considere que X es mayor que O. ¿Cierto? Que 0. Que O, que 0. Considere que X es mayor que 0. ¿Sí? Eso es considerar. Entonces, para solucionar un problema, primero, ¿qué tengo que hacer? Que habrá consecuencias dependiendo de cómo yo lo solucione. Algunos piensan que la solución a las diferencias entre marido y mujer se llama divorcio.
Le cuento una cosita, hable con un divorciado, verá que eso trae un montón de problemas después. Así que usted lo puede resolver de la mejor manera, considere, piense, ore y analice cómo lo puede solucionar. Habrá casos extremos donde ya definitivamente no hay nada que hacer, ¿sí o no? Pero no todos los casos son así. Muy bien, entonces la pregunta que surge aquí, pregúnteme, dígame, ¿cómo? Ya sabemos el qué. ¿El qué es? Solucionar el problema. La pregunta es, el cómo. La parte de la respuesta es considerando, ¿cierto? Pero en esa parte del cómo, entonces tenemos que ver que lo que significa es tenga en cuenta o asuma esa condición para solucionar el problema. Tenga en cuenta, asuma. ¿Cuál es su posición? ¿Usted es parte del problema o de la solución? Porque el problema es cuando nos vemos parte del problema. ¿Y cuál es el problema? No es que el problema soy yo. Entonces, si yo me quito, se acabó el problema. El desánimo le dice, mátese. Y vaya al viaducto de cerca de Ibagué, que era alto, ¿no? La China le tiró con el niño. Dijo la otra, se perdieron los 10.000. Se tiró. Pues tire sola. Pero con el niño, se tiró con el niño. Porque le quería evitar más problemas al niño. Qué bruta. ¿No? Pero esa persona quiere a alguien que esté fuera del problema, que le diga, venga, hay posibilidades. Piense, analice, tenga en cuenta. ¿Sí o no? Entonces, ahora dígame otra vez, ¿cómo? Y la respuesta dice aquí, no dejando de reunirnos. Porque escuche eso, porque posiblemente, mire a su alrededor, muy posiblemente, voy a decir, casi seguro, que la respuesta a sus oraciones está por aquí cerquita. Es una persona que no tiene cara de respuesta, tal vez tiene cara de problema. Y usted también dice, ¡esa! Pero Dios, ¿cómo así? ¿Qué cosita con usted? Muy posiblemente la respuesta a su oración está aquí. Porque aquí está la familia de la fe. ¿Sí o no? Ahí está la respuesta. Gloria a Dios. Vamos a terminar entonces con una... Vea cómo cambió la cara. ¿Sí cómo se ve su merced bien cuando deja de estar bien? ¿Sí cómo se ve bonito? Vea. El buen ánimo es un arma poderosa también contra el poder destructivo del desánimo. Mire, ¿qué hace el buen ánimo? Dígalo. Te impulsa a seguir aun cuando el camino se hace difícil. ¿Cuánto dan gracias a Dios porque hay gente que te ha impulsado a seguir? Cuando usted dijo, ya sabe que voy a botar la toalla, me desanimé, ya estoy mal. Uno también tiene que aprender a dejarse ayudar. Amén. Hay que aprender a dejarse ayudar. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Sí, pero a veces ese socorro tiene cara humana. Tiene cara de persona y a veces tiene cara de problema. Y uno entonces solo la mira y uno tiene que, Señor, dame discernimiento, Señor, ayúdame. El buen ánimo, ¿qué más hace? No importa cuántas veces te caigas, te levantas una y otra vez. Te levantas una y otra vez. Te levantas una y otra vez. No importa cuántas veces te quiebres el proyecto que perdiste, vuelves a comenzar. El que hizo la bombilla en el fracaso 99, ¿sabe qué dijo? He aprendido 99 veces cómo no se hace una bombilla. Solo aprender una vez cómo sí se hace. Y después mire, todos necesitamos bombillas. ¿No les parece eso interesante? ¿Qué más hace el buen ánimo? Cuando hay ánimo, hay nuevas fuerzas para avanzar. O sea que el buen ánimo le da a uno como fuerza para avanzar.
fuerza para avanzar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, lea esta. Dios puede cambiar un momento difícil en una nueva oportunidad. O Dios puede cambiar un problema en una oportunidad. Dios lo puede hacer. Lo que el diablo estaba usando para destruirte, Dios lo puede cambiar para edificar. Lo que el diablo trató de usar para maldecirte, Dios lo puede usar para bendecirte. Lo que el diablo estaba usando para arruinarte, Dios lo va a usar para enriquecerte. Lo que el diablo estaba usando para enfermarte, Dios lo va a usar para sanarte. Lo que el diablo quería usar para avergonzarte, Dios lo va a usar para mostrarte como un ejemplo de su gracia. Pero necesitamos entenderlo. Dígalo. Si perseveras hoy, celebrarás mañana. ¿Cuánto le gusta celebrar? Pero a veces las victorias de mañana es el problema de hoy. Va a celebrar mañana. ¿Sí? Si usted está solucionando el problema, juntos van a celebrar. Y por último, no hables de tus grandes problemas. Habla del Dios grande que vive en ti. No hables de tus grandes problemas. Habla del Dios grande que vive en ti. Si yo soy una casa y el creador de toda la creación de lo que existe se mudó a vivir en esta casa, ¿cómo cambiar esa casa? ¿Usted ha visto cuando alguien compra una propiedad? ¿A qué se parecen las cosas? Al que las habita. Usted llega a la casa, se nota quién la habita. Porque el que habita la casa o la deteriora o la mejora. ¿Sí? Pero si es el Espíritu Santo el que habita esta casa, se va a notar. Amén. ¿Será que el Espíritu Santo nos da buen ánimo? Sí, porque Él nos muestra que podemos hacer de nuestros imposibles posibles. Que es posible. Que es posible. Que Dios lo puede hacer contigo. Así que entonces, ten mucho cuidado con el poder destructivo del desánimo. Animémonos unos a otros todos los días, en el nombre del Señor. Amén. Muy bien.